Museo de Arte de Lima. Muchas gracias a todos ustedes por asistir a este evento. Es un gran placer para estar presente virtualmente, para participar en esa conversación, en realidad, sobre la cultura material y la cultura visual de los afroandinos del pasado. En realidad, cuando empecé el proyecto arqueológico haciendo este Nazca como parte de mi proyecto doctoral en 2009, en ese momento no había arqueología histórica de los afrodescendientes en casi ninguno de los países andinos. Ahora tenemos colegas trabajando en Colombia, trabajando en Ecuador, ciertamente en Chile, con esos temas, y es algo muy interesante para compartir con mis colegas de los otros países, y también con la arqueología histórica y historia del arte colonial en el Perú, que está enfocado en la mano de obra indígena y afroandina. En realidad, poco a poco estuve más interesado en la cultura visual. Empecé hace muchos años conversando con Mauricio, más o menos casualmente primero, pero ahora estamos en full marcha para montar un proyecto para conservar las materiales de arquitectura de las haciendas, las ex haciendas de Nazca en las comunidades de San Javier y San José, y en toda la región de Nazca, y los departamentos de Ingenio y Chaquillo. Y ese proyecto es algo compartido con las comunidades descendientes que viven actualmente en los mismos sitios, que son pueblos, también son sitios arqueológicos, y es muy difícil para dividir una cosa de otra cosa de esa manera. Tuvimos la suerte para trabajar con comunidades tan interesadas en su pasado, su patrimonio, y cuidan muchas veces esos sitios, esos mismos sitios de sus antepasados, sus ancestros. Porque no podía estar presencial en esa ponencia, Mauricio va a exponer para los dos de nosotros, pero solamente quiero decir muchas gracias a Mari y muchas gracias a ustedes. Tenemos la suerte de poder colaborar con este proyecto. Tiene que acercarse. Ahora.
Próximo. Okay. Bueno, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Yo soy arquitecto, soy también de la investigación relacionados con el cultural edificado. Participo de este proyecto de manera oficial al menos desde el año 2020. Conozco estas haciendas, estas capillas de Queranillo, he viajado mucho por esta zona con mi familia y era uno de estos lugares que siempre tenía en la memoria y bueno, tuve la suerte de conocer a Brenda y poder sumarme a ese esfuerzo por recuperar la historia de estas antiguas haciendas suizas. Lo que están viendo ahora mismo en pantalla son partes de la cultura mural que podemos ver al interior de la sacristía de la capilla de San Javier, una de las dos que conforman este conjunto de haciendas del valle, de haciendas coloniales. La capilla, el frontispicio de la capilla de San Javier, una portada totalmente barroca con imágenes especial. Esta es la otra iglesia, la iglesia hermana de San José, ambas edificadas a mediados del siglo XVIII, 1744. La que ven en pantalla, 1744, la que nos ve un momento antes. Estas dos haciendas formaban parte de una red mucho mayor de propiedades jesuitas en el valle. Podemos ver aquí en el círculo rojo son las dos haciendas principales del valle, que son San José y San Javier. La primera propiedad del colegio de la Transfiguración del Cusco, la segunda propiedad del colegio de San Pablo de Lima. Los jesuitas se establecieron en esta zona a comienzos del siglo XVII, tenían las primeras tierras en 1619, que fueron las tierras que nombraron San José o San Joseph. Ese mismo año recibieron también donación lo que son las tierras de la hacienda San Pablo, contigua a San José, que está acá en la parte. A los lados opuestos de lo que era el antiguo Camino Real, que es ahora el trazo de la carretera panamericana sur, donde se hallaba San Javier. Y como pueden ver, tenía toda una serie de propiedades que ocupaban buena parte del valle, que sería como una red que abastecía las haciendas de todos los recursos que necesitaban. Estas haciendas, estas tierras, por ejemplo, estuvieron dedicadas inicialmente al cultivo de la caña de azúcar. Aparecen ya mencionadas en las crónicas más antiguas del siglo XVI. Por ejemplo, Felipe Poma de Riela ya menciona que era una zona de una actividad económica importante relacionada con el comercio de los vinos. Menciona Antonio Vázquez de Espinosa también sobre el valle en concreto, ese cultivo inicial de la caña de azúcar. Menciona que es por eso que se construyó uno de los primeros ingenios para la producción de aguardientes de caña de azúcar, y por eso el valle tiene este nombre. Menciona también que ya en esa época tenía una población de mano de obra esclavizada de unos 300 personas, y menciona también que ya para finales del siglo XVI tenía una producción importante ya de vinos y aguardientes que se exportaban a diversos lugares como el Cusco, que servía para también abastecer al mercado de vinos de Lima, y en algunos documentos también se ha podido documentar que esta producción llevaba a lugares como Panamá, incluso hasta California. Si bien queda muy poco de esta red de haciendas y de centros construidos a lo largo del valle, es posible imaginar un poco cómo era este paisaje a partir de un recorrido por toda la zona. Básicamente lo que queda de esta época colonial de presencia jesuita son las dos capillas. Vemos primero la capilla de la iglesia de San José, o la hacienda San José,
¿no? Con el paisaje de los campos al fondo. Podemos ver un poco cómo era esta relación del edificio con su entorno, una relación de escala también importante que determina finalmente cómo se construyó el diseño de estas capillas. Podemos ver en esta imagen la iglesia en el primer plano, la plaza, ¿no?, que organizaba todo el conjunto, lo que queda de la casa de Hacienda, que es en realidad una reconstrucción de varias épocas, republicanas y contemporáneas, en el inicio del siglo XX. Es lo que queda de un poco más cerca, ¿no? Esta imagen nos da una idea de cómo podría ser percibida, ¿no?, la iglesia desde los viñedos, ¿no? Se ha conservado también buena parte nuestra estructura de caminos, de canales, ¿no?, estas divisiones de potreros, ¿no? Lo que vemos aquí es una antigua ormentera. Esto está en uno de los anexos al anexo principal de la Hacienda San José, de Montilla, ¿no? Y a partir de las operaciones arqueológicas se puede un poco reconstruir cómo era ese proceso de destilación del aguardiente de uva, el pisco. El antiguo paraje del Tambo del Inca, que era el centro administrativo en época prehispánica, donde se puede apreciar el fondo, no sé si alcanzan a ver lo que era el centro edificado de la Hacienda San Javier, que evidentemente como no tiene los campanarios no resalta tanto ese paisaje. Esto es parte del camino que conducía del Camino Real hacia la Hacienda de San Javier. Un poco como se ve ahora, y esto ya es el frontispicio visto desde la plaza principal, esta plaza central que organizaba todo el conjunto arquitectónico. Esta es la iglesia de San Javier, como digo, pero ha perdido ya los campanarios, ¿no?, que era lo que permitía seguramente que fuera percibida a grandes distancias, ¿no?, esa cosa que hemos visto antes. Conserva, sin embargo, la portada barroca, ¿no? La portada es bastante peculiar, con las bases de los campanarios. Pueden ver atrás, ¿no?, que ha perdido también parte de la cubierta, que era una cubierta de ladrillo, y sobre un lado asoma lo que es la cúpula que cubre la sacristía. Es también una cúpula bastante grande, ¿no?, para una iglesia de hacienda. Estas iglesias en general tienen una escala bastante importante con relación a otras en esta parte de la costa sur, ¿no? También llama la atención que haya sido construida con un sistema de fábrica de ladrillo, en vez de lo habitual que era construirlo con quincho, ¿no?, con madera, cañas y barro, ¿no?, por el tema de la simplicidad, ¿no? Esta imagen nos muestra un poco cómo podría haberse visto todo este paisaje desde los cuerpos de campanas superiores, ¿no?, que no existen ahora, pero es posible, ¿no?, a partir de todo esto, como digo, poder imaginar un poco cómo eran las imágenes de ese territorio que percibía la persona que la habitaba hace siglos, ¿no?, cuál era este paisaje en el cual se movían a diario. Esta es la iglesia vista de la parte de atrás, del muro testero. Tiene también vestigios de pintura mural, como pueden ver ahí en rojo, por ahí queda algo, ¿no? Eso es como se hubiera visto desde atrás, ¿no?, seguramente los cuerpos de campana que ahora faltan, ¿no?, hubieran asomado por encima de la cúpula para ser vistas, ¿no?, desde una distancia mucho mayor desde los campos. El proyecto arqueológico Hacienda de Nazca venía realizando investigaciones de campo, investigaciones arqueológicas, también un trabajo de investigación en base a fuentes documentales ya desde el 2009. El aporte de esta presentación es que, a diferencia de estos análisis que toman de manera aislada quizá el tema del arte y la arquitectura, aquí se complementa este análisis con las excavaciones arqueológicas y también con esta cercanía con las comunidades, ¿no?, que permite conocer un poco más a fondo todas estas tradiciones, ¿no?, y el origen de estas comunidades que tienen su base en los poblados coloniales. Entonces, uno de los aspectos importantes fue conocer cómo era esta población, ¿no?, en esos tiempos de las haciendas jesuitas, ¿no? Encontramos varios inventarios, ¿no?, de la época de la expulsión de los jesuitas,
en donde mencionan unos sinónimos que permiten vincular, determinar cuáles eran estos grupos dentro de la mano de obra esclavizada. Por ejemplo, hemos podido ver estos documentos, ¿no?, que aparecen en algunos lugares de África occidental subsahariana, ¿no?, que mencionan Angola, el Congo, ¿no?, que si bien para esta época la población era sobre todo criolla, ¿no?, vemos que persiste, ¿no?, esta identificación con sus lugares de origen. Encontramos también este documento que es un poco anterior a la historia de 1765, este es de 1620, casi al inicio, ¿no?, de la presencia jesuita en el valle, ¿no?, y ahí se puede ver el listado de mano de obra especializada dedicada a la fabricación de las botijas, ¿no?, donde se puede ver también que existen esos seudónimos que se pueden vincular directamente con algunas etnias de esta parte de África Occidental. El primero es el maestro botijero, que seguramente era un héroe latino de Huelva, ¿no?, menciona ahí de Huelva, que era el puerto de Sevilla, ¿no?, y luego menciona otros sinónimos que hemos podido vincular también con las zonas específicas del África Occidental subsahariana, ¿no? Entonces eso nos ha permitido también caracterizar y vincular todas estas expresiones artísticas, arquitectónicas que vamos a ver en mayor detalle en un momento, con ciertas etnias y ciertas características muy particulares, ¿no?, que hemos visto que han influido, ¿no?, en el diseño de toda esta propuesta iconográfica al interior y exterior de las iglesias, ¿no? Toda esta información relativa con la relación con sus inventarios y sus sinónimos se ha complementado también con la evidencia que ha sido hallada en campo, ¿no? Lo que ven en pantalla, por un lado son tiestos de pipas de fumar tabaco. Vemos al centro, en la parte superior, lo que es un güiro, que es un instrumento musical, ¿no? Y abajo vemos diferentes partes, restos de botijas, ¿no?, tanto bases como cuerpos, y también lo que son las bocas, tapones, y cada uno, como pueden apreciar, tiene ciertos patrones, ¿no?, que los diferencian unos de otros, y que contrastan la información, como evidencia de campo con la información que hemos obtenido de los documentos de archivo, estos inventarios de esclavos, pues hemos podido también establecer ciertos vínculos, ¿no? Toda esta evidencia ha sido obtenida en estas excavaciones que se han realizado desde el año 2013 hasta el año 2019. Pueden ver también el trabajo con la comunidad que ha sido importante, siempre están involucrados en todo ese proceso. Y lo que hemos podido determinar a partir de esos tiestos es pues, ciertos patrones, ¿no? Se pueden ver aquí, son restos que se pueden diferenciar unos de otros, y tanto se pueden vincular con ciertas expresiones artísticas, expresiones de diferentes partes. ¿No? Hemos podido identificar esos patrones, como digo, ¿no?, hechos de diferentes maneras. Y que vemos sobre el lado izquierdo es uno hecho simplemente con los dedos, ¿no?, montado con la cerámica. Hay otros que están hechos mediante incisiones, que es lo que vemos al centro, con estas bandas que dan vuelta a toda la botija, estas ondas entreposadas. Y luego vemos estas otras botijas con impresiones hechas con cuerdas, ¿no? Todo esto vinculado a la información que hemos obtenido antes, ¿no?, ha permitido vincularlo también con algunas expresiones de influencia africana, ¿no? Estas botijas, por ejemplo, pertenecen a algunas etnias en Nigeria, ¿no?, en la zona que teníamos mencionado antes como originarias de finalmente, eso, comparado también a esta propuesta iconográfica que hemos analizado y documentado en las iglesias, ¿no?, nos ha permitido analizar justamente todas esas expresiones artísticas y arquitectónicas con una visión un poco más amplia y distinta de lo que actualmente se conoce, ¿no? Nos lleva a hacer estas preguntas de cuál fue exactamente el rol, cuál habría sido el rol que tuvo esta población
¿no? En la construcción de este régimen visual, ¿no? Que es bastante peculiar en estas dos iglesias, estas dos capillas de las haciendas de San José y San Javier de Nazca, ¿no? Las dos iglesias, las dos capillas en realidad, como pueden ver, tienen unas plantas bastante típicas en esa zona de la costa sur de Lima, ¿no? Son plantas rectangulares de una sola nave, como pueden encontrar en haciendas como San José de Chincha o San Reyes también en Chincha, ¿no? Pero tienen una gran singularidad y originalidad, ¿no? En el diseño de sus portadas y campanarios, y en general en toda la yesería y pintura mural que podemos ver, tanto en pintura mural como en el interior de la sacristía, como en portadas, campanarios. Tiene unas estructuras también que son muy distintas, ¿no? Las que podemos ver en otras haciendas de esta parte de la costa sur de Lima, ¿no? Si bien queda poco, están las dos iglesias ahora en ruinas, no poseen ya ninguna de las obras de arte, ¿no? Que realizaban los anteriores, no existen ya los retablos ni las pinturas, ¿no? Tampoco todas las joyas vinculadas a los ritos, a las misas. Sí hemos podido encontrar toda una serie de fotografías que un poco nos dan la idea de cómo habría sido, ¿no? Esos espacios. Aquí podemos ver, por ejemplo, uno de los altares laterales en la capilla de San Javier, ¿no? Podemos ver que el diseño es plenamente barroco, estamos hablando de un barroco tardío, un barroco mestizo también por la decoración y toda la iconografía que vamos a ver luego a detalle en las portadas del anterior. Esta es una imagen de la antigua casa hacienda, que está a un lado de la capilla. Esto es el interior de la capilla de San Javier, también una fotografía de los años 70, antes de la reforma agraria. Ya podemos ver la iglesia muy dañada estructuralmente por los sismos, que se había caído una parte de la bóveda. Y a la derecha podemos ver uno de los aspectos ornamentales más interesantes, ¿no? Que es este gran dintel en forma de concha, ¿no? Que tiene también toda una decoración y pintura mural que vamos a ver en detalle. Esta es una imagen un poco más antigua, comienzos de los años 40, el año 42 me parece que fue tomada, que está publicada en un libro del año 49 del historiador Wedey, ¿no? A la derecha tenemos una foto también de los años 50 donde se ve la portada un poco más completa, ¿no? Se trata de una portada retablo, una portada de dos cuerpos completos con tres calles que lamentablemente no ha llegado a nuestros días más que el cuerpo bajo. Y podemos ver ahí la variedad, ¿no? En esta propuesta iconográfica, en esta propuesta ornamental, ¿no? Que también es muy distinta, mucho más elaborada a cualquier otra que podamos ver en todas estas partes de la costa sur de Lima, ¿no? En toda la costa en general. Este altar de la iglesia de San José, la capilla de San José, es el que está actualmente en la iglesia de la Virgen del Pilar en San Isidro, junto con los confesionarios y un púlpito que nosotros estamos iniciando ahora mismo. Es el único altar que se ha conservado de ambas capillas, ¿no? La mayoría fue dañada durante los terremotos, cayeron las cubiertas encima, fueron desmontados y realmente no hay un registro, ¿no? De qué pasó con esos restos y mucho del mobiliario que adornaban los interiores. Ahí tienen una imagen también de los años 70, ¿no? Hay una tesis sobre estas iglesias hecha en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Esta foto pertenece a la colección de García Báez que dirigió esa tesis. Y tienen ahí la portada de la sacristía, ¿no? Donde pueden ver también que asoma por ahí en el friso, ¿no? Una serie de mascarones, ¿no? A los lados en estas obras que acompañan la portada tenemos también unas serpientes, pueden ver ahí en la parte de abajo, unas serpientes enroscadas, ¿no? Y en general tienen una propuesta, un programa iconográfico bastante original y particular, ¿no? El primero que vamos a ver es el dintel que está en la sacristía de la capilla de San José, ¿no? Como pueden ver, está ubicado en la puerta que conduce, o sea, en la portada que conduce del presbiterio a la sacristía, ¿no? Y tiene
Tiene un diseño bastante particular en el sentido de que hace falta quizá detenerse debajo del mismo arco, ¿no? De ese umbral, para poder apreciar, ¿no? Todo el detalle de la pintura mural que contiene en estas bandas, ¿no? Que están entre las estrellas de este arco venerado, ¿no? Y mientras más nos acercamos, es así que podemos apreciar, ¿no? Todas las figuras que aparecen, que aparentemente no tienen una temática particular. No sé si logran ver ya algunas de las cosas que aparecen, son bastante pequeñas en realidad. Sin embargo, las cintas alcanzan cerca de los 2 metros de largo, ¿no? Y presentan una combinación, ¿no? De seres mitológicos, seres fantásticos, y también algunas escenas que podrían haberse visto a diario, ¿no? En los campos, ¿no? Son una serie de trabajadores realizando actividades cotidianas, ¿no? Dentro de la hacienda, ¿no? Se ha hecho un registro, ¿no? Del dibujo lineal de todas estas bandas, donde se puede ver un poco mejor cuál es esta propuesta, ¿no? Cuál es esta imaginería. ¿No? Tenemos un primer grupo de imágenes que muestran, ¿no? A estos trabajadores, posiblemente de la hacienda, realizando actividades cotidianas, diarias, ¿no? Dentro del trabajo de la hacienda. Tenemos leñadores, tenemos arrieros, tenemos por ahí un matador, ¿no? Abajo, ¿no? En la fila de abajo, al centro, tenemos lo que es probablemente un trabajador realizando botijas, ¿no? En la parte del fondo se puede ver lo que parece ser, podría ser un hogar, y adelante, ¿no? La producción de botijas que realiza. Tenemos un cazador y a la derecha tenemos simplemente un hombre caminando, acompañado. Podría ser algún tipo de lugar que probablemente habitaba por ahí en la zona, ¿no? En otro grupo de imágenes podemos ver una serie de hombres danzando, bailando con diversos instrumentos, ¿no? Al menos en la zona de San Javier se puede documentar que existía parte de la música que contenía varios instrumentos distintos, como arpas, violines, etc. Y aparentemente pues, la música era también parte, ¿no? De la vida cotidiana de la población esclavizada. Y tenemos también algunas otras figuras mitológicas, fantásticas, como las sirenas, ¿no? Que aparece en la figura de la izquierda arriba. Tenemos lo que probablemente es Caronte, su barca, ¿no? También uno de nuestras bandas. Hércules combatiendo a la hidra, ¿no? Tenemos un centauro, ¿no? Y tenemos incluso hasta el gato con botas, ¿no? Protegiendo con un parasol que parece ser una persona nobleza, ¿no? Una persona importante, ¿no? Lo mismo con la última imagen de abajo a la derecha, ¿no? Vemos también en la mezcla, ¿no? Una serie de animales, ¿no? Que probablemente se pueden encontrar allí, como pavos, varias aves, llamas. Los perros aparecen muchas veces en el diseño de las propuestas de la imaginería de estos dinteles, ¿no? Y también comparando o vinculando, ¿no? Toda esta imaginería con la investigación que se ha hecho con relación a la población esclavizada, ¿no? Estos anónimos que hemos visto antes, también se podría establecer vínculos, ¿no? Con ciertos aspectos de estas etnias, ¿no? En los cuales, por ejemplo, ¿no? El parasol, ¿no? También era un símbolo de estatus, ¿no? Se puede ver muchas representaciones, ¿no? En los cuales hay un miembro de la nobleza siendo acompañado por su sirviente que lo cubre, ¿no? Lo protege con un parasol, ¿no? Hay varias figuras en estos dinteles que replican un poco o hacen alusión a estas escenas. Este es otro ejemplo de eso que acabo de comentar, que es una escena de esta es una exhibición sobre arte de la África Occidental, donde podemos ver algo muy similar, ¿no? Hay todo este grupo de personas aparentemente cargando, ¿no? Cosas, acompañando a una persona importante cubierta también por este parasol. Ahora vamos a pasar a ver los dinteles, en el caso de San Javier hay 2, ¿no? Donde también podemos apreciar una propuesta iconográfica bastante particular. Este espacio tiene la particularidad de estar cubierto por una enorme cúpula, que es algo bastante inusual, hecha con ladrillo, con el estado de conservación que tiene ahora
bastante crítico. Sin embargo, se conserva bastante bien algunas de las pinturas murales, ¿no? En las pechinas que sostienen esta cúpula podemos ver estas pinturas que representan a los 4 evangelistas, ¿no? San Marcos, San Juan, San Mateo, San Lucas. Y además tenemos en los dinteles mismos, en las roscas de estos arcos, ¿no? Y en el desarrollo de estas bandas dentro de estas veneras también toda una propuesta temática muy distinta, ¿no? A lo que habíamos visto antes. El estado de conservación no es muy bueno, se hizo una limpieza superficial para poder descubrir un poco qué es lo que contenía, que no se podía distinguir a simple vista, y con ayuda de algunas herramientas digitales se ha podido un poco descubrir por completo qué es lo que contiene, ¿no? Todos estos frisos, ¿no? Comenzando con el dintel que está en la trasportada, hay una portada de la sacristía por la cual se puede ingresar directamente desde el exterior, ¿no? Tenemos esta, que es quizá la que tiene personajes más fantasiosos, ¿no? Entre los dinteles que tiene la capilla de San Javier, ¿no? Aquí sí hay que hacer un poquito de esfuerzo para poder distinguir, ¿no? Los personajes y las escenas que se ven ahí, pero en la parte inferior, en ambos extremos, lo que podemos ver es una cabeza aquí abajo que se va un poco más claramente, con la lengua afuera, que está sostenida por un cepo de madera, ¿no? Que a su vez está sostenida por 2 ángeles. Aquí, no sé si logran ver, ¿no? Hay una cabeza humana que tiene la lengua afuera, sostenida por un cepo de madera y sostenida a su vez por 2 ángeles, ¿no? Luego vemos que la cabeza también, ¿no? Nacen unas flores, que es lo que sostiene, se va desarrollando a todo lo largo del friso, ¿no? En esta parte que está inmediatamente arriba, ¿no? Lo que podemos ver es varias criaturas que son híbridas, ¿no? Entre animales y humanas, ¿no? Podemos ver en esta parte de aquí, en la parte izquierda, ¿no? Que aparece una figura que al final tiene lo que parece ser una cabeza de perro, ¿no? Ya habíamos visto los perros también como parte del desarrollo fotográfico del dintel de San José. Aquí vemos también esta misma figura, los 2 mirando hacia el centro, pero esta es una cabeza de perro, esta parece una cabeza de pez también, ¿no? Que miran el lado del sentido opuesto también a unas figuras que parecen representar unas aves, ¿no? Que miran hacia abajo a otras aves, ¿no? Que están encima de estas figuras que vimos al inicio, ¿no? Luego, inmediatamente arriba, también lo que vemos es que aparecen algunos otros animales como los monos, ¿no? Tenemos acá los ciervos, ¿no? Con su ornamenta, ¿no? Acá hay lo que parece ser una cacha, si no me equivoco. Luego en esta parte de acá vemos que aparecen también espadachines, ¿no? Aparecen 2 personas aquí con lanzas, aparece también por acá otro como disparando, ¿no? En el sentido opuesto, y tiene un perro también en una correa, ¿no? Parecen monos, aves, ¿no? Y al centro tenemos también esta figura de aquí, ¿no? Que es también un ave sobre lo que parece ser una flor, ¿no? Por ahí en la mezcla también aparecen otros monos, ¿no? Y otras tantas figuras como el cielo, como la escacha y otros personajes por ahí completando el conjunto, ¿no? En el otro dintel, que es el dintel que conduce de la sacristía al presbiterio, ¿no? No es tan fantasioso, y aquí sí podemos ver, ¿no? Algunos de los personajes que trabajaban en la hacienda probablemente. A la izquierda tenemos lo que debió ser un caporal, ¿no? El jefe esclavo, ¿no? Se puede distinguir por la posesión de un bastón o báculo, ¿no? Que es lo que determina su estatus, junto con la vestimenta. Sobre el lado derecho podemos ver
alguien cargando una botija, ¿no? Hablando con un niño. En otra parte, encima del caporal, podemos ver también es un trabajador recogiendo probablemente lo que era la uva, ¿no? En el proceso de cosecha. Al centro tenemos la representación de Cristo acompañado por dos ángeles, uno de los cuales también tiene un báculo, igual que el caporal. Continuando hacia arriba, entre lo que son las figuras de trabajadores de la hacienda y lo que es la representación de Cristo y los ángeles, tenemos algunas escenas que incluyen jorobados, ¿no? En este caso, aparentemente están combatiendo con lo que parece ser unas cigüeñas, ¿no? Pero tenemos algunas otras escenas donde hay, ¿no?, una serie de personajes aparentemente jorobados con diferentes instrumentos musicales, ¿no? Lo mismo se puede apreciar hacia el otro lado, ¿no? Aparece una flauta, por ahí también aparecen nuevamente los ciervos y diferentes tipos de aves, ¿no? En esta parte derecha, ¿no?, del friso aparece también un sátiro combatiendo a un minotauro, ¿no? Es un centauro, ¿no? Lo que parece ser una alusión a este grabado, ¿no?, de 1600, donde el sátiro está enfrentando precisamente a Centauro, que tiene en su brazo un felino, ¿no?, que en el friso de San Javier aparece como un gato, ¿no?, atravesado por la flecha, ¿no? En general lo que se puede ver es que en los extremos aparecen esos personajes de la hacienda, ¿no?, vinculados al trabajo con la tierra, la producción. Al centro, arriba, aparece Cristo, ¿no?, lo divino, ¿no?, y en el medio aparecen todos estos personajes fantasiosos con alusión a la mitología, ¿no?, y a diversas fuentes, ¿no? En la parte interior, que son las bandas, entre las estrías, podemos ver también algunas otras escenas, como por ejemplo este personaje que se asume puede ser un personaje de la nobleza acompañado por un sirviente, ¿no?, presionando probablemente las tierras, y abajo podemos ver un dragón que parece estar cazando, ¿no? Por acá también el resto del desarrollo de esta banda, podemos ver diferentes motivos florales y diferentes tipos de animales, aves sobre todo, ¿no? Entonces, como ven, tenemos una propuesta bastante inusual, ¿no?, que permite también una serie de hipótesis que vamos a mirar ahora, ¿no? Completando la propuesta iconográfica, tenemos como algo también que destaca bastante lo que es estos espejos, ¿no?, en los pilares del último tramo, ¿no?, al interior de la iglesia de San Javier, ¿no? Ahí se puede ver la representación de lo que parece ser una mujer al centro. Esa parte podría sugerir que se trata de una mujer embarazada, ¿no?, con unos personajes, unas serpientes, ¿no?, que aparentemente tienen una cabeza de perro, probablemente moviendo sus mejillas. Tiene una expresión un poco de resignación. Si bien está cogiendo a la serpiente con las manos, ¿no?, la expresión es como de serenidad, ¿no? Y bueno, se ha especulado sobre qué podría significar, ¿no?, estas imágenes, ¿no? Se podría vincular, ¿no?, a la idea del pecado original, ¿no? Básicamente se trata de una figura femenina con la serpiente, ¿no?, la caída de Dios, ¿no?, que se ve representada también arriba mientras está cruz griega, ¿no? Sin embargo, en vista de todo lo que hemos conversado, lo que hemos expuesto anteriormente, también ha sido posible vincularlo con algunas otras expresiones de origen africano, ¿no?, vinculado con estas etnias que hemos comentado anteriormente, ¿no? Y se puede asociar, ¿no?, con diversas representaciones que incluyen africanas, ¿no?, que incluyen a la serpiente, ¿no?, que incluyen algunos otros cabezas de perro, ¿no?, y otras figuras que evidentemente parecen evocadas, ¿no?, por esos diseños de espejo, precisamente en el cambio, ¿no?, del área de los fieles, ¿no?, de la nave con el presbiterio, ¿no?, lo que podría marcar también una especie de umbral entre lo que era el mundo terrenal, la parte más sagrada, más restringida, ¿no?, lo divino del presbiterio que se encuentra en el altar,
¿no? Entonces, es algo que permite múltiples lecturas, ¿no? Y precisamente en ese sentido, ¿no? Que podemos afirmar de que la propuesta iconográfica para estas dos iglesias, ¿no? Tenía el objetivo no solo de emplear, ¿no? Las imágenes habituales, ¿no? Empleadas para la evangelización, sino que la intención era también poder darle una multiplicidad de lecturas asociadas a esta memoria cultural, ¿no? De estos diferentes actores, de estas diferentes comunidades al interior de la mano de obra de las haciendas. Estos son unos detalles de las portadas y de la parte baja de los cubos de la torre de la iglesia de la Villa San Javier, ¿no? Donde podemos ver que aparecen los mascarones que también habíamos visto en la portada de la sacristía de San José, ¿no? A diferencia de otros mascarones que aparecen, ¿no? En las portadas de la iglesia de la Cosa Sur de Lima, lo que tenemos acá son unas expresiones bastante distintas, ¿no? Con los mascarones con la lengua afuera, la boca abierta, ¿no? Esto se explica en parte en una tradición oral, ¿no? Que existe un mito de que estas iglesias al estar enfrentadas una a otra, ¿no? Los dos frontispicios se miran, ¿no? Los dos miran al camino real, están en lados opuestos, ¿no? Se sustenta en una supuesta rivalidad, ¿no? Entre las administraciones de las haciendas que están documentadas en estos documentos, pero sin embargo se puede asociar más bien, ¿no? A todo este bagaje cultural que hemos visto, se puede identificar dentro de esta heterogeneidad de la población esclavizada, ¿no? Un poco en los detalles, ¿no? Estos mascarones que tienen la lengua afuera, ¿no? Se puede recordar también en varias maneras, ¿no? Esta lengua, ¿no? Hacia afuera como un gesto, ¿no? Para evitar el mal, en fin, ¿no? Vemos estos mismos mascarones, ¿no? En la parte alta de las torres, ¿no? Que era la parte que se podía ver, ¿no? A una mayor distancia también en los campos, obviamente, ¿no? Y bueno, este motivo de las serpientes, ¿no? Las serpientes enrolladas que hemos visto también en estas imágenes, ¿no? Asociadas a distintos ritos, ¿no? Y templos africanos, ¿no? Los mascarones y las serpientes también enrolladas aquí, que también asemejan a las que hemos visto antes en las pilastras de San Javier, ¿no? Entonces, ¿no? En vista de todo esto, ¿no? Podemos afirmar, ¿no? De que esta propuesta iconográfica no solo estaba limitada, ¿no? A ser interpretada, a ser leída de alguna manera, sino que permitía, ¿no? Que diferentes actores, de acuerdo a su memoria, de acuerdo a sus características culturales, pudieran interpretarla de distintas maneras, ¿no? Con eso terminamos.